En esta ocasión te presento la continuación de la saga de videos sobre los conjuntos numéricos, y en el episodio número 2 corresponde al conjunto de los números enteros. Conjunto de los números enteros en el cual vamos a trabajar sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con el conjunto de los números enteros. He decidido realizar esta video clase debido a que en consulta con fragmentos de más de 50 videos no encontré ninguno que en primer lugar definiera qué es el conjunto de los números enteros, fundamentado en el desarrollo lógico y científico de la matemática y el origen el origen real del conjunto de los números enteros. Entonces, en esta video clase vamos a abordar los temas que estamos observando a continuación y que forman parte de este video. Comenzamos con lo que es el análisis del origen de los conjuntos numéricos, que son desde el punto de vista de un enfoque algebraico, qué se puede hacer con los conjuntos numéricos. El enfoque algebraico aborda este tipo de análisis. Entonces, ¿qué podemos hacer con los números, con los conjuntos numéricos y obviamente con los objetos que los forman, que son los números? Podemos realizar relaciones, estableciendo comparaciones entre ellos, y de ahí que viene la relación de igualdad y la relación de no igualdad. Y otra relación todavía más profunda, y es cuando al relacionar una pareja de números de un conjunto numérico asociado a un elemento de ese mismo conjunto, y ahí sería esto definido como una operación. En este caso sería una operación interna, pero si es asociado a un número que no es del conjunto numérico, entonces le llamaríamos operación externa, porque no cumple con la propiedad de clausura. Esa operación no cumple con la propiedad de clausura. Bueno, veamos entonces cuáles son las operaciones binarias y cómo la clasificamos. Ya eso en el episodio 1 sobre el conjunto de los números naturales, el punto de partida de los conjuntos numéricos, abordamos esos temas, así que te invito a que revise ese episodio número 1 sobre conjuntos de los números naturales, cuyo link te estoy dejando ahora en la parte superior del video, y que puedes también ver el enlace o link en la descripción del video. Así que veamos cuáles son esas operaciones que se dan en el conjunto de los números naturales. Te voy a recordar que en el episodio 1 vimos este análisis detallado de cuáles son las operaciones y sus operaciones inversas. Así que te invito a que veas ese video de manera detenida para que tenga un dominio perfecto de lo que estamos tratando aquí, en el caso de que se te haya olvidado. Así que veamos esas operaciones. La primera operación, la operación directas, que son la suma o adición, la multiplicación y la potenciación, son las operaciones directas. A partir de ella nos encontramos con una situación como esta, en una suma, donde se desconoce uno de los términos de la suma. Como yo le llamo, el primer dato o término de la suma se llama sumando, y el segundo dato de la suma se llama sumador. Entonces, en general acostumbramos a llamarle a los dos sumandos, pero una diferencia debe establecerse en un enfoque
razonado, en matemática fundamental en el razonamiento lógico, y es que la función que desempeña el primer dato es una acción pasiva, por razón se le llama sumando, y el segundo dato es una función activa, por eso le llamo sumador, y el resultado o suma o total de la suma. Entonces aquí vemos una particularidad, que ya esto no es una suma debido a que lo que falta es uno de los datos de la suma. Cuando eso sucede, entonces le llamamos a esto operación inversa de la operación directa dada. Así que tendremos que el valor desconocido x se obtiene a través de una operación inversa de la suma que ya vimos en el episodio 1, le llamamos resta o sustracción. Así que tendríamos que, usando estos datos ahora en esa nueva operación, que es el resultado y uno de los datos de la suma, cual que sea en este caso, vamos a tener por medio de ella el valor desconocido que es x. Esa es la operación de resta. Entonces, cuando vamos a comparar los datos que aparecen en la operación inversa, aplicamos lo que es la propiedad de tricotomía o el teorema de Euclides para determinar cuáles son las probabilidades que hay al establecer este tipo de operación. Entonces aquí, en este ejemplo, he encontrado que el primer dato de la resta o sustracción, que se llama minuendo, y el segundo dato, que se llama sustraendo, la relación existente es que el minuendo es mayor que el sustraendo. Así que esto se puede resolver porque lo que me estoy preguntando aquí es qué número sumado al 3 me da igual a 5. Si yo voy a la operación de suma, la definición de operación de suma, como la presento aquí en esta tabla de doble entrada o matriz de la adición o suma, puedo resolver esa situación. Entonces yo podría entrar por el 7, por el 3, en este caso, que es el ejemplo que estoy dando aquí, 3 más x igual a 5. Entonces, entro por el 3 en la tabla de la suma y llego hasta el 5 en el interior de esa tabla, que es el resultado. ¿Cuál es la salida? Aquí es el 2, porque como estamos hablando de operación inversa, tendría una entrada y a lo interno de la tabla de la operación directa y una salida que sería el resultado de la operación inversa. De ahí que podemos construir también una tabla de la operación inversa partiendo de estas acciones, entrando por uno de los datos, llegando al resultado, y entonces el otro dato sería, el dato desconocido, sería la salida. Si yo quiero saber cuánto es, qué número sumado al 5 me da 12, entro por el 5 y llego hasta el 12, y entonces veo qué salida tiene ese 12 en la columna que le corresponde, y vemos que es el 7. O sea que yo puedo responder ahora, si lo hago de manera directa, que 5 más 7 es igual a 12, si estoy realizando la operación directa. Entonces aquí lo que voy a hacer inmediatamente es, explicado esto y dándole reforzamiento al episodio 1, tengo que 5 mayor que 3, o sea que el minuendo es mayor que el sustraendo. Así que ya tengo esta situación resuelta. ¿Qué otras situaciones se pueden dar debido a la propiedad de tricotomía o teorema de Euclides? Que el minuendo sea igual al sustraendo o que el minuendo sea menor que el sustraendo. Analizando estas situaciones me doy cuenta, en primer lugar ya sé que esto es posible, que se desarrolle con la operación de suma, de que existe este signo, se lee el cuantificador existencial, que ya lo habíamos visto en el episodio 1, existe un número x natural, un número natural x, tal que ese x es igual a 2. Ya lo vimos en
el análisis que hicimos. Así que vamos a ver otro ejemplo donde el minuendo sea igual al sustraendo. Voy a presentar unas situaciones concretas de tal manera de que se entienda el proceso y luego la generalizo para ver el origen de esto. Aquí tengo 7 más y igual a 7. Por tanto, el valor de y sería igual en la operación inversa 7 menos 7 y en consecuencia comparo 7 es igual a 7. Existe ese número porque ya sabemos que hay una propiedad de la suma que le llamamos elemento neutro. Un número tal que sumado a cualquier otro no lo altera, es neutro. Entonces ahí tenemos que existe ese número y del conjunto de los números naturales y ese número y es igual a 0. Por tanto, puedo comprobarlo en la tabla de la suma, que puedo ver y de nuevo para que se entienda mejor este proceso, y ahí tendríamos ahora 7 más y igual a 7. Entro por el 7, llego al 7 y veo que es la salida, 0. Por tanto, ahí ya yo tengo esa situación resuelta a través de la tabla de suma, pero de manera manejada de forma inversa. Entrando una sola entrada, un resultado y tengo una salida. La otra situación que puede presentarse es como esta, que el número sumado al 8, un número v sumado al 8 que me dé 2. Entonces la operación sería que v es igual a 2 menos 8. Veo que 2 es menor que 8, o sea, el minuendo es menor que el sustraendo. Cuando quiero buscar un número que sumado al 8 me dé 2, me doy cuenta de que eso no puede ser, porque contradice la definición de suma o adición, que señala que la suma o adición en el conjunto de los números naturales es la operación que consiste en contar con la condición de que lo hagamos a partir de un número. Yo debo contar a partir del 8. Y si yo cuento a partir del 8 números naturales, obviamente, porque contar es con números naturales, tendría 8 más 0 me da 8. Ya aquí es siempre igual o mayor que 8 lo que me va a dar aquí. Así que este v no existe en el conjunto de los naturales, así que lo advierto, ese número no existe en el conjunto de los números naturales. No hay una solución a este tipo de restas donde el minuendo es menor que el sustraendo. Entonces ahí yo tendría que ese v no es un número natural, es la conclusión a la que llego acá. ¿Y qué significa esto? Que no existe, que no hay, queda vacío en la suma, en la tabla de sumar queda vacío ese resultado. Por tanto, aquí debo construir, inventarme un nuevo número para poder resolver este tipo de restas, que sería un número que corresponde a un conjunto de restas. Así que tendría que crear un nuevo número, y ese nuevo número es por tanto el origen de los números enteros. El origen de los números enteros, el por qué y el para qué surgen los números enteros. Así que teniendo esto ya claro, nos damos cuenta cuál es el origen de los números enteros cuando queremos resolver restas donde el minuendo es menor que el sustraendo. Así que ya tenemos por qué y para qué surgen los números enteros. Para resolver restas, en todas las restas, con números naturales. Entonces aquí vamos a tener 3 tipos de restas. Resta en la que el minuendo es mayor que el sustraendo, resta en la que el minuendo es igual al sustraendo y resta en la que el minuendo es menor que el sustraendo. Tiene que envolver a las 3 el conjunto de los números enteros. Quiere decir que a ese conjunto de restas, que es el conjunto de los números enteros, le vamos a aplicar una partición. Vamos a particionar ese conjunto de restas y aparecerían entonces
clasificadas, o sea, cuando hacemos una partición, los subconjuntos que resultan se llaman clase. Por eso tenemos una clasificación de conjuntos de resta en la que el minuendo es mayor que el sustraendo, conjunto de resta en la que el minuendo es igual al sustraendo y conjunto de resta en la que el minuendo es menor que el sustraendo, pero todas serían números enteros. Así que en principio ya tenemos definido el conjunto de los números enteros como el conjunto de todas las restas. Vamos a generalizar esta situación, pero hagámoslo de una manera más rápida que ustedes la puedan detener cuando estén viendo el video si tienen alguna duda. Así que ya tenemos generalizada la situación y nos damos cuenta que esta solución no es un número natural y por tanto creamos un nuevo número que es el conjunto de los números enteros. Así es dada, aunque solo esta es la que provoca el origen del conjunto de los números enteros, pero ya estamos definiendo un número que representa un conjunto de restas. Ya definido el número y vemos el por qué se aparece ese nuevo número, entonces lo que debemos hacer, siguiendo el proceso que se da en la teoría de conjuntos, que ya establecido un conjunto, identificado un conjunto, determinado un conjunto, porque no lo definimos, en este caso particular lo determinamos, entonces buscamos darle un nombre. ¿Cómo se nombran los conjuntos? Ya sabemos que se nombran mediante una letra mayúscula. Sin embargo, el símbolo que se utiliza para los conjuntos numéricos, según vimos en el episodio 1 con el conjunto de los números naturales, es una letra, o sea, a partir de una letra se construye ese símbolo. Aquí también vamos a hacer lo mismo. El conjunto de los números enteros se va a representar mediante este símbolo que se origina en la letra Z, que viene de la palabra entero en alemán, que es Zahlen, con Z. Al igual que en otros idiomas también la palabra enteros comienza con Z. Entonces aquí ya tenemos una fuente que nos informa que este número se usó por primera vez de manera formal en un libro de texto en 1947 por el colectivo Nicolás Bourbaki. Nicolás Bourbaki es un colectivo, un grupo de estudio de la matemática que en el siglo XX pretendía darle fundamento a todo lo que se hacía en matemática. Nicolás Bourbaki era entonces, pero antes de Nicolás Bourbaki, de una manera informal, ya se le llamaba Z al conjunto de los números enteros. Pues bien, entonces ya sabemos que le vamos a dar una partición al conjunto de las restas y en esa partición vamos a tener las restas donde el minuendo es mayor que el sustraendo. Aquí está, donde el minuendo es igual que el sustraendo y donde el minuendo es menor que el sustraendo. Ahí tenemos las tres clases de números enteros. Este le llamaremos enteros positivos, tomaremos el símbolo de la Z y el símbolo del positivo, no es el símbolo de la suma, sino el símbolo de la Z. De ahí viene la confusión, porque parece que es lo mismo. Sin embargo, este símbolo es positivo y se coloca a la derecha y ligeramente en la parte superior de la letra que lo identifica. Así que este se lee entero positivo, entero cero y entero negativo. Este símbolo no es de resta, sino de negativo. De ahí que ha habido un fake en muchos libros y muchos matemáticos que confunden y leen e interpretan, y ha llegado a una confusión conceptual el hablar de números enteros positivos como leyéndolo como más 4, en los números, ningún número es más ni ningún número es menos. Los números son o enteros positivos o enteros negativos o cero entero. Así que tapémonos la boca cuando vayamos a decir leyendo un número
y decir más 5 o más 8 como si fueran un signo de suma, no, es 5 positivo, 8 positivo, así como tampoco este símbolo leerlo como negativo. Bueno, teniendo eso en consideración, ya tenemos que buscar una definición para los enteros positivos, una definición para el entero cero y una definición para el entero negativo. El próximo video veremos estas definiciones de la clase de números enteros que existen. Hasta aquí vamos a ver eso. En la próxima clase veremos todos estos procesos detallados y entonces llegaremos a la conclusión de los números enteros clasificados, identificados en la recta numérica, visto en un diagrama, y tendríamos una fundamentación conceptual de lo que es el conjunto de los números enteros. Una videoclase única que no es tratada en ninguna de las redes ni en la e-learning que existen de esta forma. Así que les invito a ver el próximo episodio, el episodio 3 de este saga de videos sobre conjuntos